Internacional del Libro. Hoy vamos a platicar con J. Jesús Esquivel acerca de su libro ¿De quién mató a la gente de la DEA? Enrique el Kiki Camarena. Fue Caro Quintero, pero al parecer en una conspiración con la CIA. También luego vamos a platicar con la periodista Lidia Cacho acerca de un libro que trata el tema tan importante de la menopausia y la andropausia. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, continuamos con nuestra cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos da mucho gusto recibir a J. Jesús Esquivel. Su más reciente libro, La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. J. Jesús, lleva mucho tiempo en estos temas, desde luego, es corresponsal de la revista Proceso allá en Washington. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, muy bien. Javier, buenas noches, bienvenido. Leo, buenas noches. Bueno, pues a ver, soltemos la bomba. ¿Quién mató a Kiki Camarena y por qué? Físicamente lo mató un sicario de Rafael Caro Quintero. ¿Por qué lo mataron? Porque descubrió que la CIA estaba colaborando con el cártel de Guadalajara para meter cocaína de Colombia a los Estados Unidos, a cambio de que el cártel de Guadalajara, con la estructura que tenía en todo el país y en el norte de México, les ayudara a meter armas para la contra de Nicaragua. Hace 30 años, cuando la Guerra Fría estaba en su pleno apogeo, cuando los verdaderos intereses de Estados Unidos no estaban enfocados a combatir al narcotráfico, sino a evitar la presencia y la manipulación e influencia de la Unión Soviética en América Latina. O sea, se dio cuenta de una operación encubierta, eso es lo que... Se dio cuenta de una operación encubierta. A ver, de la CIA. De la CIA en México. Sí, él era de la DEA. Él era de la DEA. Kiki Camarena hay que recordarle a la gente y los más chavos que a lo mejor no están familiarizados. Esto ocurrió en el sexenio de Miguel de la Madrid. Sí, 1985. 1985, Kiki Camarena era un agente encubierto de la DEA que de repente apareció muerto y eso pues vino a cambiar las reglas del juego del tema del combate al crimen organizado, ¿no? Claro, al narcotráfico. Déjame, esa es la explicación que das en el libro, con base en la información, pero había una vieja explicación y de hecho un libro, creo que Esperados, ¿en qué es distinta esta explicación o qué añade a lo que ya sabíamos? Es una explicación totalmente distinta. Sí, claro. Ese libro hablaba de la gente de la DEA que descubrió los grandes sembradíos en el rancho Búfalo, en marihuana, y que por esa razón lo habían secuestrado, torturado y asesinado. Sí. Este elemento dice todo lo contrario, en base a las declaraciones y a documentos de Héctor Berreyes, el exagente de la DEA que se encargó de la operación secreta Leyenda para investigar el homicidio de Camarena, y ahí descubre que lo que hizo este agente de la DEA fue darse cuenta de que la CIA estaba colaborando en el narcotráfico y que además, utilizando terrenos que pertenecían en un rancho que tenía Rafael Caro Quintero en Veracruz, estaban entrenando a elementos de la contra de Nicaragua. Se toma una decisión a través de Félix Rodríguez, este cubano que era el operador de la CIA aquí en México. El gato Félix. Con un historial muy largo en América Latina, la captura y asesinato del Che Guevara, por ejemplo. De que se levante a Camarena para interrogarlo, para preguntarle a quienes en Washington había informado sobre estos operativos de narcotráfico de la CIA. Acuérdate que el Congreso de los Estados Unidos estaba sobres en ese momento tras los pasos de la CIA. Ocurre un error, de acuerdo a las versiones de los testigos protegidos, que eran policías del Estado que trabajaban en la escolta de Ernesto Fonseca Carrillo, que Rafael Caro Quintero le asigna a uno de sus sicarios, el Güerón, muy violento, y que estaba drogado ese día, que le diera una calentada a la gente de la DEA. Y se pasó en la tortura, le brincaron con las rodillas en las costillas y lo reventaron, y como estaban tan drogados no se dieron cuenta. Es ahí cuando llega, ahí está todos los detalles, pero para resumir, que llega la gente de Fonseca Carrillo a la casa López de Vega aquí en Guadalajara, y se dan cuenta que estaba muy lastimado,
y es donde mandan llamar a este doctor Enrique Álvarez Machán, que después se vuelve una figura importante, y les dice, ya no hay nada que hacer. ¿Qué ocurrió? ¿Les pasó? Se les pasó, lo mataron, y eso, ¿sabes de qué le sirvió a la CIA? Para utilizar al cártel de Juárez como el chivo expiatorio. Porque hay interrogatorios en donde está Félix Rodríguez, están las grabaciones, yo no las he escuchado, pero las tiene Reyes, las tiene el gobierno de Estados Unidos, donde el cubano está interrogando a Camarena sobre a quién le has contado en Washington esto. ¿Qué ocurre? La CIA se lava las manos, los narcotraficantes mataron a la gente de la DEA. Que esa fue la explicación oficial que se dio en el momento, yo me acuerdo perfecto, es los narcotraficantes mataron a la gente de la DEA. A la gente de la DEA, y de hecho Guillermo Valdés en su libro La historia del narcotráfico dice que ese fue el gran error del narcotráfico mexicano, que es difícil de entender por qué hicieron esto. Nos estamos enterando que en el fondo no fue un error del narco, sino fue algo provocado por la CIA. Por la CIA, sí. El error del narco fue haberlo matado. El error de Rafael Caro Quintero fue haberle encargado al Güerón que le diera la calentada, porque así fue la orden, una calentada, y lo supercalentó. Se les pasó, de ahí se complicaron las cosas, surgieron más complicaciones en términos de cómo combatirlos, empezaron a surgir nombres de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad, y se hizo una cortina de humo. La CIA se lavó las manos y se llevó a cabo una persecución fenomenal contra el narcotráfico. En esos años nadie sabía quién era Rafael Caro Quintero, ni que existía un cártel en Guadalajara, que creo que fue la primera gran estructura del crimen organizado en nuestro país. De hecho, déjame preguntarte, ¿cuál fue el impacto del asesinato del Kiki Camarena? O sea, el primer impacto en aquellas épocas. El primer impacto, y ahora con esta nueva historia. El primer impacto fue que le permitió a la DEA, que estaba tan acotada en su papel de combate al narcotráfico aquí en México, doblegar a las autoridades mexicanas, que les permitiera primero tener más agentes, que les permitieran tener oficinas, y que les permitieran portar armas, que ya las portaban, pero más abiertamente. Y otra cosa que es muy importante y tiene que ver con la liberación de Caro Quintero. Reciente liberación. Reciente. Que les permitieran portar o que les asignaran pasaportes diplomáticos. Porque los agentes de la DEA no tenían pasaporte diplomático, sino una credencial firmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Legalmente, eso le permitió a los abogados de Rafael Caro Quintero obtener la liberación. El argumento jurídico es que no era diplomático de los Estados Unidos, que era un agente extranjero violando la Constitución mexicana. Ese es un argumento legal que ningún juez te va a rechazar. Son los grandes huecos del sistema judicial mexicano. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el segundo impacto de esto? Es que a través de esta liberación de Rafael Caro Quintero, que molestó a mucha gente en los Estados Unidos, uno de ellos fue Héctor Berreyes, que yo recuerdo textualmente, no sé si se puedan decir groserías o no, el programa está citando, pero me dijo, esto es una patada en los huevos, que liberen a este hombre, no tanto por lo de Kiki Camarena, sino porque mató a mucha gente en México, a muchos mexicanos, y no está acusado de homicidios. ¿Qué ocurre? Pues que con la molestia él me dice, pues te voy a pasar información de quién estuvo metido en la CIA, pues yo me beneficié de eso. Esa sería una pregunta. Salen, tengo entendido, lo documentos en el libro, hay 3 personas que salen, llamémosle whistleblowers, es la frase en inglés, soplones no me gusta la frase, es lo más cercano. Lo más cercano, pero es un poco despectivo, y que no necesariamente es algo equivocado hacer algo así, pero en fin, estas 3 personas, ¿por qué salen a decir lo que salen? ¿Cuál, según tú, es la motivación? Las distintas motivaciones, si hay distintas motivaciones. Mira, yo empecé a viajar a California para entrevistar a Héctor Berreyes, y no me acuerdo si fue en el 3er o 4º viaje en su oficina, que me presenta los documentos y me dice, hay testigos protegidos que estuvieron muy de cerca en ese momento tanto del secuestro como de la tortura, y a dónde lo tiraron. Me dice, ¿los quisieras entrevistar? Pues claro. Me dice, tienes que pedir autorización al Departamento de Justicia porque son testigos protegidos hasta la fecha. Pues la solicité, me la autorizan, y me presentan a 2 señores que los encuentras en la calle y ya los ves como viejitos,
a otro que todavía está medio joven y fortachón, pero resulta que al que yo pensaba que era el más tranquilo, el más viejito, era nada menos y nada más que el jefe de la escolta de Fonseca Carrillo. Un tipo que es especialista en manejar el cuerno del chivo. Y que me empiezan a contar cosas. Tengo que hacer una aclaración aquí, no me los presentaron juntos, por separado. Dos de ellos ni se conocían, aunque operaban aquí en Guadalajara y eran policías judiciales. ¿Son testigos protegidos que están detenidos o que están, están libres? Están libres, tienen, incluso uno de ellos ya la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Y una nueva identidad? Tienen una nueva identidad, reciben un salario del gobierno de los Estados Unidos, porque hasta la fecha lo siguen utilizando. Mira. Te voy a decir cómo los han... No tanto para sacar información sobre este caso. Los utilizaron recientemente cuando iban a liberar a Don Neto. Sí. Porque como ya salió este libro y se documenta quién mató físicamente, que ahí entra Rafael Caro Quintero, a los testigos de Jehová y a estos dos turistas que confundieron con agentes de la DEA aquí en Guadalajara, de esos homicidios van a culpar tanto a Camarena físicamente como a Don Neto. Por eso a Don Neto ya no lo liberaron, ya iba a salir, ya iba a salir. Y bueno, ni se conocían entre ellos, y me empiezan a contar cosas por separado que coincidían con la versión una del otro. Y dije, acá empecé a atar los cabos. Dije, pues, es cierto, no sé hasta qué punto exageraron las cosas. Ellos nunca mataron a nadie, obviamente. Eran unos santos, ellos observaban nada más, daban órdenes, pero no hacían nada. Quise intervenir y no pude. Exacto. Y de pronto pues me dice de Reyes, pues hay documentos que te sustentan eso. Y cuando me entero que lo siguen utilizando para otras operaciones, incluso que tienen que ver con Colombia, dices, Estados Unidos tiene una doble moral, como ya lo sabemos, no es bueno, eso, pero dices, ¿cómo a testigos protegidos, a policías judiciales mexicanos que actuaron con tanta impunidad, los han protegido? Al jefe de la escolta de Don Neto me dijo Reyes, nosotros le perdimos la cuenta a más de 300 que mató. Y me enseñó además cómo maneja el cuerno de chivo. Y créeme que yo he visto a varios criminales en la frontera que manejan muy bien el cuerno de chivo, pero no como este viejo. Ya tener como unos 60 años. Bueno, digo, es parte del sistema estadounidense, ¿no? A nosotros cuando vivimos en Nueva York nos tocó el juicio de John Gotti, el gran el padrino, jefe de la mafia, y lo metieron en la cárcel porque su matón, Sammy the Bull Gravano, ¿no? Se llamaba el Toro Gravano, que quién sabe cuántos había matado, lo traicionó. Y lo perdonaron, se volvió protegido. Sus familiares son estrellas de un reality show. Sí, exacto. Ahora déjame preguntarte, la revelación de que fue la CIA la que estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA, de su levantón, y de la decisión de interróguenlo, que eso, cuando le dices eso a alguien, hay una alta probabilidad de que muera en manos de quien lo interroga, ¿no? Ahora, eso yo quiero pensar que en la DEA les ha de haber caído como patada de mula, enterarse que fueron otra agencia estadounidense. Sabemos que siempre hay envidias y corajes y celos y guerra entre agencias, ¿no? Sí, pero ¿ha tenido alguna consecuencia esto? Mira, en la DEA y en la actualidad, te lo dicen algunos que son jefes, están infiltrados por la CIA, hay dobles agentes. Hay dobles agentes, y en México había varios, en ese momento, en 1985. Claro que les ha molestado demasiado. Incluso señala Berreyes que por órdenes en Washington suspendieron varias investigaciones por la participación de la CIA en el narcotráfico, y sobre todo en lavado de dinero. Yo no sé hasta qué punto algún día se pueda aclarar el papel de la CIA en narcotráfico, porque yo estoy seguro que en México todavía algo tienen que ver en el movimiento de narcóticos por otros intereses. Pero lo que sí te puedo decir es que me dijo Berreyes que el 90% de todos los documentos que él recopiló en la investigación Leyenda hasta la fecha están clasificados, son de seguridad nacional, y él asegura que no se van a desclasificar. Hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención de su personalidad de Berreyes. Es un personaje muy interesante. Es el único
agente de la DEA, que tiene un reconocimiento del presidente de Estados Unidos y de todos los directores de las agencias de inteligencia, porque llevó a cabo en el Limoncito, en Sinaloa, uno de los enfrentamientos a balazos con narcotraficantes más largos de la historia, más de 3 horas. Le resultó vivo y mató él nunca te va a aceptar que mató, pero mató al jefe en ese momento. Es que decía, al salir estos documentos, la CIA lo va a negar, pero yo quiero, así me dijo, yo quiero que me demande Félix Rodríguez. Y si algo me ocurre, y ya tengo todo preparado para que esos documentos clasificados, la mayoría se den a conocer, y las grabaciones que existen también se den a conocer aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con J. Jesús Esquivel, su nuevo libro, su más reciente libro, La CIA, Camarena y Caro Quintero. Híjole, qué claro, es una historia, qué barbaridad, fascinante, pero regresamos en un momento más.